acompañarnos una vez más en esta noche y estamos en esta serie de estudios de la Biblia hablando acerca de la fe, nuestra fe victoriosa en Cristo, y hoy nos corresponde ver el capítulo 11 de los Hebreos. Así es que vamos a orar y de esta manera daremos inicio ya a nuestro estudio. Gracias, Padre, por tu bendición, gracias por tu fidelidad y gracias porque hemos recibido de ti la fe necesaria para la salvación y también para una vida de victoria, Señor, sobre este mundo. Dirígenos y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Perdona, por favor, toda ofensa, todo pecado, y que la enseñanza de esta noche traiga gloria a tu nombre y edifique nuestras vidas, para que podamos, Señor, ser un testimonio fiel y vivo de que Cristo, Señor, ha resucitado y vive en nosotros. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de entrar en este capítulo 11 de los Hebreos, busque por favor la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, y vamos a leer los versos 4 y 5. Entonces, primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5, dice aquí la Escritura: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, hoy nos corresponde ver algo acerca de la vida de Moisés, y el título entonces de esta lección es Moisés, la fe que vence al mundo. Bueno, pero ¿por qué aquí en estos versos menciona el aspecto de vencer al mundo? Bueno, porque tenemos que entender que los cristianos estamos en una guerra, en una batalla espiritual contra este mundo, ¿verdad? Ahora, cuando se habla del mundo de la Escritura, a veces según el contexto se menciona como nuestro planeta o la naturaleza, y obviamente fue creado el mundo de parte de nuestro Dios. Pero cuando se habla también según el contexto del mundo, como es en este caso, el mundo viene a ser ese sistema de valores, de prácticas, de cultura, de filosofías, etcétera, de muchas cosas, pero que van en contra de la voluntad de Dios. Este mundo que está orquestado por Satanás, que está gobernado por el príncipe de las tinieblas y que por lo tanto, cuyo propósito es ser adorado, y obviamente él va a ir en contra de todos los creyentes del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué nos ha dado el Señor para que el mundo no nos venza? Porque el mundo quiere apartarnos de Dios, el mundo obviamente guiado por Satanás quiere que nos distraigamos, quiere que nos desanimemos, que dudemos del Señor, etcétera, ¿verdad? Así es que, ¿qué herramientas nos ha dado Dios? Bueno, comenzamos aquí principalmente con este tema de la fe. Dios nos ha dado una fe victoriosa para que nosotros podamos experimentar el triunfo y la victoria que Cristo nos da sobre toda esta adversidad que el mundo presenta y va a seguir presentando, para que el pueblo de Dios no progrese, no prospere, no lleve el Evangelio, ¿verdad?, a todas las naciones. Entonces, ahora sí buscamos, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer los versos del 23 al 29, Hebreos 11, del 23 al 29, y vamos a ver entonces a Moisés, la fe que vence al mundo. Esta es la característica, entre otras, ¿verdad?, en cuanto a la vida de Moisés. Dice aquí en el verso 23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bueno, vamos a ver 5 lecciones prácticas que aprendemos acerca de esta fe victoriosa que tuvo Moisés, y también cuando nosotros aplicamos estas lecciones, estas características de la fe que nos da Dios, podemos igualmente ser más que vencedores en este mundo. Así es que tenemos también que discernir algunas de las estrategias que el maligno
pone a través del mundo para que los creyentes, para que los discípulos de Jesús no cumplamos con la voluntad de Dios, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos en primer lugar en el versículo 24 que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, ¿cuánto tiempo vivió Moisés? Usted recordará, Moisés vivió 120 años. Según Deuteronomio 34:7, después puede darle lectura, Moisés vivió 140 años. Entonces, cuando se habla aquí en el versículo 24 de que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, recordemos brevemente que Faraón había mandado matar a los bebés, ¿verdad?, porque se estaban multiplicando los israelitas en la tierra de Egipto, pero los padres de Moisés protegieron al bebé, a Moisés, cuando estaba recién nacido, y recordamos esa historia en el libro del Éxodo, como él fue pues llevado por su hermana en el río Nilo, con el propósito de que ahí fuera él protegido en un cesto, pero también con la intención de que la hija de Faraón, que tenía la costumbre de ir a ese río, pues viera a ese pequeño bebé, y así fue, ¿verdad? Efectivamente ahí vemos también la mano soberana de nuestro Dios, y cómo la hija de Faraón miró en ese cesto a este bebé recién nacido, que aquí la escritura lo caracteriza como un bebé, un niño hermoso, ¿verdad? Así es que sus papás pues no temieron el decreto del rey de que pues él también tendría que mandar matar a aquellos que protegieran a los recién nacidos, pero el asunto es de que ellos tuvieron fe, conocían al único Dios verdadero, a Jehová, y de esta manera es que Moisés fue criado en la corte real de Egipto, en toda su sabiduría, en todas sus ciencias, en todas sus prácticas, etcétera. Entonces, obviamente, durante un tiempo, también mientras estaba pequeño, Moisés pues fue encargado también por la hija de Faraón para que lo cuidaran ellos en su infancia también. Así es que tenía esas dos, podríamos decir, esas dos educaciones. Moisés, por un lado, la educación o la cultura de los egipcios, pero por otro lado también estaba la enseñanza bíblica, la enseñanza de Dios, ¿verdad?, por parte de sus padres. Así es que ellos estaban también inculcando la fe bíblica. Y cuando Moisés llega a este primer periodo de su vida, diríamos a los 40 años, él sabía ya que Dios le había llamado para liberar a los israelitas. Sus padres, sin duda alguna, le habían enseñado que él era israelita, ¿verdad?, aunque estaba viviendo ya en la corte de Faraón, en el palacio. Obviamente él sabía, a fin de cuentas, que tenía una identidad como israelita, ¿verdad? Y cuando hay un suceso en su vida, a esta edad de 40 años, pues él tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Aunque Moisés sabía que tenía una misión, pero Moisés se adelantó, ¿verdad? Se adelantó y quiso tomar las cosas por su propia mano, sin esperar el tiempo de Dios. Y bueno, esto es común en muchos creyentes cuando somos impacientes y ya sabemos el llamado de Dios y ya sabemos que tenemos de parte del Señor un plan, pero nos queremos luego por la impaciencia, por lo que sea, adelantarle, ¿verdad? Igual que le pasó a Abraham y a Sara, como vimos algunos otros miércoles. Bueno, pero el asunto fue que él tuvo que tomar una decisión. Y aquí vamos con la primera lección. La fe vence, ¿verdad? Cuando la fe mantiene su identidad en Cristo, cuando el creyente sabe quién es en Cristo, que ya tiene una identidad bien definida y una identidad asignada por Dios, entonces esa fe vence cuando mantenemos nuestra identidad como hijos de Dios en Cristo y renunciamos, ¿verdad? Porque tiene que haber una renuncia a la identidad externa y de apariencia que el mundo pretende dar. Hay mucha gente cuya identidad se basa en lo que tiene, en lo que sabe, dónde vive, en su nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, o a qué se dedica, pero a fin de cuentas es una identidad externa, ¿verdad?, que es cambiante, es voluble y a veces le puede hacerse sentir superior a los demás, en fin. Pero aquí viene, la fe es algo que Dios nos da para que entendamos que Dios nos ha asignado una identidad porque estamos en Cristo. Así es que
Cuando llega Moisés a esta edad, él tiene que enfrentar una decisión crucial. Cuando ve que estaban maltratando a un israelita, ¿verdad? Un egipcio, y llega Moisés y lo trata de salvar y mata al egipcio. Entonces al día siguiente estaban peleando dos aquí y llega Moisés y trata de separarlos y uno de ellos lo acusa y le dice, bueno, ¿por qué tú quieres aquí interponerte como juez cuando tú mataste, ¿verdad?, a un egipcio? Entonces cuando escucha esto Moisés, pues tiene que huir porque sabía que Faraón lo iba a mandar matar. Así es que él huye a los 40 años y se va al desierto, y se va como pastor de ovejas durante otros 40 años de su vida. 40 años en la corte real de Egipto, 40 años ahora él tiene que pasar huyendo en el desierto, pero al tomar esa decisión de defender al pueblo, él tuvo que decidir si se iba a convertir en un egipcio completo, con una lealtad absoluta y sin reservas al faraón, o él tenía que decidir en fe unirse al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces, esa decisión de fe, esa decisión crucial, implicaba que si él iba a optar, ¿verdad?, por convertirse en un egipcio con una lealtad absoluta y sin reservas a Faraón, esto implicaba que él también tenía que adorar a los ídolos, a todas las deidades de los egipcios. Él tenía que comenzar a practicar las costumbres paganas y obviamente llevar una vida sin el temor de Dios y sin sus propósitos. Así es que se encontró en esa disyuntiva y bueno, según lo que nos dice aquí entonces en el versículo 24, por la fe, quien tiene una fe viva y auténtica en Dios, igual se va a encontrar con situaciones críticas en donde él va a tener que decidir, ¿verdad? No va a poder vivir con un pie en el mundo y con otro pie en el plano, en la voluntad de Dios. Por la fe Moisés, dice aquí, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bueno, entonces, la fe tiene que también rehusar. ¿Y a qué rehúsa o renuncia uno? Bueno, pues a los deleites temporales del pecado. Pero aquí en primer lugar tenemos que entender lo siguiente. Si yo debo de saber, de tener la convicción, ¿soy hijo de Dios, soy hija de Dios? Bueno, entonces, si ya he creído en Cristo y he nacido de nuevo, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo, entonces, aparte aquí en esta carta de los Hebreos, y busque por favor en la primera carta de Juan, el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 3. Ya que estamos hablando algo acerca de la identidad, bueno, uno tiene que definir, ¿soy creyente o no soy creyente? Pero no puedo andar a medias, no puedo tener una vida tibia, ¿verdad? Y decir, pues más o menos soy cristiano, más o menos soy convertido, más o menos soy leal y fiel al Señor. No, eso no. Jesús dijo, o eres conmigo o eres contra mí. El que no recoge, desparrama, ¿verdad? Entonces en el versículo 1 dice aquí, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí está la identidad, ¿verdad? O soy criatura de Dios o soy hijo de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios porque Dios nos creó. Pero no toda la gente puede llamarse o puede ser hija de Dios por sí misma, sino hasta que viene a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es aquí que ser hijo de Dios es el resultado del amor que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dice aquí, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo rechaza, menosprecia o no valora a los creyentes, a los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo tiene otros valores, tiene otras prioridades, otras costumbres, etcétera. Verso 2, amados, habla a los cristianos, ahora somos hijos de Dios. O sea, tiene que haber un momento en donde yo debo de decidir creer en Dios o no, arrepentirme de mis pecados y venir a Cristo, o seguir yo guiando mi vida conforme al mundo, conforme a mi conveniencia, conforme a mis gustos o placeres, etcétera, ¿verdad? Pero dice aquí, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así es que la fe vence al mantener su identidad en Cristo y renunciar a la identidad externa del mundo.
Sí, tenemos un trabajo, tenemos una profesión, puede uno decir, bueno, soy soltero, soy casado, soy una persona viuda, lo que sea, pero hay una identidad sobre todo, soy hijo de Dios y soy una nueva criatura en Cristo. Usted sin duda alguna sabrá de memoria ese versículo de 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando estamos en Cristo, somos nuevas personas, nuevas criaturas y tenemos una identidad bien definida. No nos define las características que traemos arrastrando del pasado, o la vergüenza, o la culpa, o todos los señalamientos que a veces la familia o personas o amistades o los enemigos nos designaban y nos decían, tú eres esto, tú vales esto, etcétera, etcétera, y a veces nos quedamos con algunos complejos, con algunos traumas. No, venimos a Cristo y somos nuevas criaturas, somos nuevas personas completamente, porque esto es obra de Dios. Así es que Moisés pues tuvo que vivir 40 años en el desierto como pastor de ovejas y no como hijo de Faraón en la corte real de Egipto. Así es que, ¿cuál es la identidad que tiene usted? ¿Con quién se identifica? ¿Con Cristo o se identifica usted con el mundo? ¿Quiere usted parecerse a la gente del mundo o quiere usted parecerse a Cristo Jesús? ¿Verdad? Bien, en segundo lugar, vamos al versículo 25 de Hebreos. Hebreos 11:25 dice aquí, continuamos hablando de Moisés, que él escogió, ¿verdad? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, ¿por qué escogió Moisés ser maltratado con el pueblo de Dios? Bueno, porque en esa época el pueblo de Israel estaba como esclavo. Estaban bajo las órdenes de los egipcios, eran maltratados, no les pagaban nada y simplemente estaban como esclavos, subordinados y haciendo todo lo que les dictaban, le dictaba este imperio egipcio. Así es que maltrato, así es que póngase a pensar, ¿qué escogería usted? ¿El maltrato o una vida de opulencia, una vida en la sabiduría de Egipto? Bueno, pues Moisés tuvo que, por fe, rechazar. Ahora, mis hermanos, la fe en Cristo nos lleva también a rechazar que el placer del mundo. Hay un placer pecaminoso, hay los deleites temporales del pecado, ¿verdad? Como le llama aquí en el versículo 25, los deleites temporales del pecado. Pero la fe vence al rechazar el placer del mundo y seguir la santidad en Cristo. Entonces, si yo voy a caminar en la palabra del Señor, yo debo de rechazar los deleites temporales del pecado que el mundo ofrece y debo de seguir la santidad, una vida limpia, una vida de pureza, una vida diferente, ¿verdad? Que me da Cristo Jesús. Hay un precio por seguir a Dios. La salvación no se compra con buenas obras, no. La salvación se da por gracia, es un regalo que Dios nos da a través del sacrificio de la obra perfecta de Cristo Jesús. Pero después de que yo rindo mi vida a Cristo, creo en Él como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento yo tengo que entender que mi vida tiene que ser un reflejo de la vida santa y de la vida limpia y pura de Jesucristo nuestro Señor. Sí, no tenemos aquí la vida perfecta de santidad, lo reconocemos, ¿verdad? Pero si ya no amamos el placer y el pecado y las tentaciones que el mundo nos está ofreciendo para hacer que nosotros no tengamos fruto, para que no glorifiquemos a Cristo, para que otra vez el mundo nos vuelva a absorber en su maldad, en sus distracciones y desviarnos del propósito que Dios nos ha dado. Así es que el pecado suele ser divertido, ¿sí? Entre comillas, ¿verdad? Pero recuerda esto, siempre es malo y temporal. El pecado suele ser divertido, suele ser atractivo, seductor, pero siempre es malo y es temporal. El pecado se disfraza, hay una apariencia y esa apariencia obviamente es engañosa y fugaz. Aparentemente quien vive a veces en el pecado, uno puede ver que le va bien, otra vez aparentemente. Hay creyentes que pues han tenido que luchar con esa disyuntiva. ¿Por qué la gente del mundo que no conoce a Dios, que no ama a Dios, que no tiene temor del Señor, le va bien materialmente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, simple y sencillamente tenemos que entender
que todo eso es la apariencia y es el engaño, pero a fin de cuentas, quien vive para el pecado tendrá que cosechar las consecuencias, ¿verdad? Ahora mire, Proverbios 13:15 dice aquí, en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 13, en el versículo 15, que todos los días, a ver, permítame tantito, no está bien otro texto, es Proverbios 13:15, ok. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores o pecadores es duro. También se podría traducir que el camino de los transgresores es la ruina. También se podría traducir así. Así es que temporalmente, momentáneamente, ¿verdad? La gente puede decir el pecado, ¿qué tiene con el pecado? Pues estoy haciendo cosas ilícitas, estoy practicando cosas que no le agradan a Dios, pero yo aquí feliz de la vida, ¿verdad? No tengo ningún problema, pero dice la Escritura, tarde que temprano, el camino de los pecadores, de los transgresores, de los que transgreden la ley de Dios, es duro, es difícil y los lleva a la ruina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Si sembramos para el espíritu, cosecharemos vida eterna, pero si sembramos para la carne, cosecharemos corrupción. Así es que la fe del creyente tiene que lidiar, que luchar, que batallar con el placer engañoso y seductor del pecado y del mundo. Pero nos ponemos firmes, estamos en Cristo, en su santidad, y bien vale la pena, ¿verdad? En ese sentido, pena seguir a Cristo. La obediencia no siempre es fácil, pero al final el pecado es mucho más duro. La obediencia no siempre es fácil, pero al final el pecado es mucho más duro. Ahora, tenemos que ver qué es lo que estamos valorando. Más, ¿estamos valorando las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo? ¿O estamos valorando más, ¿verdad?, las cosas del mundo que las cosas de Dios? Entonces dice en Hebreos, regresando a Hebreos, por favor, 11:26, que teniendo por mayores riquezas el vituperio, ¿verdad?, o sea, el reproche de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces aquí, cuando uno comienza a tener esa fe en Dios y fe en la Biblia, en la palabra del Señor, nuestros valores comienzan a ser diferentes y comienzan a cambiar. Ahora tenemos los valores de Dios, ¿verdad?, que van a guiar nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y los valores del mundo pues ya los hacemos a un lado, ¿verdad?, porque los valores del mundo son contrarios a la voluntad del Señor. Así es que, ¿qué rechazó Moisés? Dice aquí los tesoros de los egipcios. Entonces, siempre detrás del pecado habrá como algo, ¿verdad?, algún tesoro, entre comillas, algo atractivo, una especie de recompensa aquí, que como cuando alguien dice, ya se esclavizó a un vicio, a lo que sea, a cualquier vicio, y llega la tentación de ese vicio, esa persona comienza a pensar en algo agradable, esto me va a traer placer, un disfrute, una recompensa, ¿verdad?, etcétera. Está evadiendo la realidad, lo que sea, pero hay un tesoro egipcio que le es atractivo y seductor. Así es el pecado. Entonces, cuando se nos presentan las tentaciones, bueno, pues tenemos que por fe decir no, ¿verdad?, al pecado, no a ese tesoro que Satanás nos está proponiendo, a través obviamente de una persona, de una amistad, a veces de un pariente, de un conocido, en algo que estamos mirando en la televisión, en internet, etcétera, ¿verdad? Esos tesoros de los egipcios que son seductores y que van contra la voluntad de Dios y que pueden tomar muchas formas, ahí están precisamente para desviarnos, ¿verdad? Pero dice aquí que Moisés renunció, ¿verdad? Él prefirió y tuvo por mayores riquezas. Hay una mayor riqueza que lo que este mundo ofrece. Este mundo, las riquezas de este mundo son temporales, se acaban, punto. Llámese la belleza que uno está buscando, el conocimiento, lo que sea X, ¿verdad? Todo termina, porque estamos aquí solamente de pasadita en la tierra, pero luego hay una eternidad
o en el cielo o en el infierno. Depende de si rendimos nuestra vida a Cristo, creímos en Él, o le rechazamos y preferimos nuestro pecado. Entonces Moisés renunció a esa honra, a ese prestigio que el mundo ofrece, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Moisés tenía su mirada puesta en el galardón, en la recompensa que es Dios, que es Cristo mismo. Dice aquí entonces que él prefirió las riquezas del vituperio de Cristo, es decir, el reproche. La gente puede a veces decirnos, pero ¿cómo es posible que tú tienes esta fe en Dios y aquí y allá, verdad? Y mejor vamos a hacer esto, y sobre todo, por ejemplo, a los jóvenes que los quieren desviar hacia cosas que les van a causar daño. Y si no, hay una presión, te presionan, ¿verdad? Tus amigos, tus amigas, muchas veces diciéndote, oye, todavía eres virgen, no has tenido relaciones sexuales con tu novio, con tu novia, y ahí está la presión, presionando para que tú también, ¿verdad?, hagas lo mismo que ellos dicen que ya hicieron. Y a veces cuando un joven, por ejemplo, no tiene esas convicciones, no valora más a Cristo, lo que dice el Señor, el respeto al Señor, puede ceder, ¿verdad? Pero tú debes de tener esa firmeza en tu corazón, y sin importar la presión, pues habrá reproche, habrá a veces burlas que te hagan por tu fe en Cristo. No hay problema, ese es parte del precio que tenemos que pagar. Dijo el Señor, bienaventurados somos cuando por su causa nos persigan o digan todo mal, pues por la causa de Cristo glorificamos al Señor. Ahora, esto en cuanto a asignar valores, mire, la fe es también, escuche bien, fe es creer en el valor de ciertas cosas por encima del valor de otras, y después tomar decisiones de acuerdo con lo que creemos. Vuelvo a leerlo. Fe es creer en el valor de ciertas cosas por encima del valor de otras, y después tomar decisiones de acuerdo con lo que creemos. El creyente debe decir, para mí lo más importante es Cristo. Él es lo número uno, Él es lo supremo en mi vida. Valoro y le doy las gracias porque Él me amó, porque Él vino y dejó sus prerrogativas y privilegios celestiales, vivió aquí y Él enfrentó toda clase de vituperios y de problemas y de lo que sea, porque me amó y porque vino a dar su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para limpiarme y perdonarme. Murió, resucitó y todo lo hizo, obviamente para agradar al Padre, pero también para darme a mí la vida eterna y poder estar con Él por siempre. Así es que, ¿qué es eso? Bueno, pues gratitud, ¿verdad? Dios nos saca de Egipto, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y aunque estamos en el mundo, Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aquí estamos dando un testimonio. Ahora, aquí hay una situación muy interesante. Dice en Éxodo 13:8 que Dios sacó a Israel de Egipto. Y eso lo tenían que decir los israelitas, debían de tener también esta convicción. Éxodo 13:8, miren. Estamos ahora en el Antiguo Testamento. Y dice Éxodo 13:8 que los padres que salieron de Egipto tenían que contar esta historia de cómo Dios los liberó, los rescató de la esclavitud. Recuerde que el mundo es un tipo Egipto es un tipo del mundo, de la esclavitud que el mundo hace para con la gente. Dice entonces Éxodo 13:8, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto, o sea, la práctica de la Pascua, ¿verdad? Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Aquí está algo muy importante. La fe verdadera, la fe que vence, debe decir por convicción propia, Dios ya me sacó de Egipto, ya me liberó del dominio del poder del pecado. Esto usted no lo puede decir, Dios nos sacó, bueno, como pueblo, sí, pero lo que Dios quiere es que usted diga de manera personal y lo experimente y lo crea y sea una realidad. Dios ya me sacó de la esclavitud del mundo, de la maldad, me rescató del poder de las tinieblas de Satanás. Dios ya me liberó de estos valores que son solamente de apariencia del mundo. Pero hubo un problema, mire, en Hechos 7:39, con esa generación, que a pesar de que Dios los había rescatado de esa tierra de esclavitud, ¿verdad? Dice ahora en Hechos 7:39,
Está aquí relatando el primer mártir cristiano, ¿verdad? Esteban, en Hechos 7:39. Está relatando parte de la vida de Moisés y cuando el Señor, nuestro Dios, los rescató a los israelitas de Egipto, desde Hechos 7:39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, o sea, no quisieron obedecer las palabras de Moisés que Dios le había dado a él, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bueno, este es el gran problema con mucha gente que en un momento dado se vuelve religiosa y aparentemente es cristiana, pero no. Salieron de Egipto, del mundo, entraron a un templo cristiano, a un templo evangélico, pero dice aquí que en sus corazones se volvieron a Egipto. Y yo pregunto, ¿cuánta gente evangélica que se dicen cristianos, que están en un templo, pero Egipto no ha salido de sus corazones? El domingo ahí están cantando unos himnos, acompañando en oraciones, leyendo la Biblia, pero apenas salen del culto, salen del templo y regresan. Egipto sigue en sus corazones, no se han convertido auténticamente a Cristo. Esa es la realidad. Entonces, la fe que vence tiene que ser una fe que rechaza el placer del mundo, rechaza los deleites, los placeres temporales del pecado y sigue la santidad de Cristo. Así es que puede usted decir: Dios me sacó de Egipto y ahora ya me introdujo a la tierra prometida, que es la vida abundante en Cristo, o usted está simulando solamente. Bueno, en tercer lugar, y ya casi terminamos, la fe enfrenta y vence el temor. Regresamos a Hebreos capítulo 11, verso 27. Hebreos 11, 27. En tercer lugar, la fe enfrenta y vence el temor. Obviamente Satanás nos va a lanzar sus dardos, ¿verdad?, de temor, haciéndonos pensar que Dios no nos ama, que Dios ya nos dejó, que Dios no es bondadoso, que cuando tenemos una dificultad o un gran problema, una gran prueba, pues eso significa que pues Dios está ausente de nuestra vida, etcétera. Hebreos 11:27 dice aquí que, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No temiendo la ira del rey. Ahora, lo interesante es que después de esos 40 años de estar Moisés en el desierto, Dios se le apareció en una zarza y le dio la orden: ve ante Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Entonces ahora Moisés tiene que enfrentarse a Faraón, y aunque Moisés al principio puso algunas ciertas excusas, pero a fin de cuentas la fe de Moisés le llevó a confrontar y enfrentarse a Faraón. Dios me dijo esto, que dejes ir a su pueblo. Dice aquí que no tuvo temor, ¿verdad? Dice en el versículo 27, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos va a nosotros a llevar adelante, seguir adelante? No estancarnos, no paralizarnos, sino seguir creciendo y siendo fructíferos en Cristo. Nuestra fe en el Señor, ¿verdad? No tengamos temor, porque el temor paraliza. Moisés entonces dejó a Egipto, y Moisés ya había puesto su mano en el arado y no iba a mirar atrás. Ahora, ¿cómo viene este poder para vencer el temor? Bueno, viene a través de la oración, y viene porque dice aquí que Moisés se sostuvo en ese enfrentamiento y en ese liderazgo que Dios le llevó para guiar al pueblo de Israel. Él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo vemos al invisible, a nuestro Dios? A través de la oración, por fe. Aunque no le vemos, pero andamos por vista. Y también, ¿cómo se vence el temor? Con valor. Pero ¿quién nos da ese valor, esa valentía? El Espíritu Santo de Dios. Así es que usted y yo necesitamos, para vencer el temor, orar, pensar más en el poder del Señor y depender del poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, ¿verdad?, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
Dios no nos ha dado espíritu de miedo. Así es que usted en el nombre de Cristo debe de avanzar, orar, confiar en el poder del Espíritu Santo y adelante, cumplir con la voluntad de Dios. Comparta de Cristo, póngase firme en Cristo, en los valores que el Señor le ha dado. Y como el salmista dice, pues, ¿de quién temeré? ¿Verdad? Si estoy en el Señor, ¿de quién he de atemorizarme? Si Jehová es mi luz y mi salvación, según dice el Salmo 27:1. Así es que la fe enfrenta y vence el temor. Y en penúltimo lugar, Hebreos 11:28, dice aquí que por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Recordamos que Dios le había dicho a Moisés, bueno, para que ustedes salgan, voy a enviar una última plaga a todos los primogénitos para que van a morir, ¿verdad? Primogénitos de los egipcios, pero para que haya salvación y salvación también de los primogénitos de los israelitas, van a tener que sacrificar un cordero sin mancha, ¿verdad?, de 1 año, y en esa sangre que derramen van a poner en el dintel de su puerta la sangre, y el ángel de la muerte pasará de esa casa, ¿verdad?, y ahí no morirá el primogénito. Obviamente los hogares de los egipcios que no creyeron esta advertencia del Señor a través de Moisés, pues sus primogénitos murieron. Y en todo hogar, obviamente en los hogares de los israelitas que habían puesto y creído esta promesa del Señor de la provisión divina para la salvación a través de un cordero, por eso Cristo es nuestra Pascua, Él es nuestro cordero, y su sangre nos ha cubierto, y Dios por eso ya nos ha librado de la muerte eterna, por eso Dios ya nos ha librado de la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, gracias a esa sangre preciosa y perfecta que Cristo derramó en la cruz del Calvario, es que el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha dado la vida eterna y una comunión con Él día a día. Cristo es nuestra Pascua. Bien, y finalmente, Hebreos 11:29, dice aquí que por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cuando no se tiene fe, se ahoga uno en las circunstancias de la vida, se ahoga uno en el pecado, se ahoga uno en la desesperación, se ahoga uno en muchas cosas porque no hay fe. Pero cuando usted tiene la fe de Dios, y aquí viene algo interesante, recordemos que Faraón, después de que los dejó ir, él cambió de opinión y persiguió a los israelitas con su ejército, y llegaron los israelitas a un punto en donde estaba el mar Rojo, no tenían escapatoria, no tenían salida, humanamente hablando, pero Dios les proveyó de un camino milagroso. Y aquí está el asunto, mis hermanos. La fe busca el camino provisto por Dios. Dios siempre tiene un camino. Ellos sin duda alguna pensaron en cualquier cosa menos en que Dios iba a dividir el mar Rojo para que ellos atravesaran el mar en seco. A nadie se le había ocurrido, pero a Dios sí, ¿verdad? Él lo planeó perfectamente. Y cuando Dios le dice a Moisés, pues diles que marchen adelante por fe, y en ese momento, ¿verdad?, en que Moisés estira la vara, Dios hace ese gran milagro, Él proveyó de un camino. Y eso es lo que hace la fe, mis hermanos, en cualquier situación en que usted y yo nos encontremos aparentemente sin respuesta, sin solución, clamemos a Dios. Él tiene un camino provisto, sin duda alguna. Pero tengamos fe, y de esta manera el enemigo será derrotado. Satanás dejará de atemorizarnos, de presionarnos, porque la fe vence, porque es la fe de Dios. Y esta es la fe que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús. Oramos, y solamente quiero recordarles que nos vemos, el próximo miércoles, Dios mediante, a las 8 de la noche, para continuar con este estudio acerca de nuestra fe victoriosa, y recordarle que nos vemos el domingo en el culto presencial, allí en el Renuevo, a las 12 del día, y también estamos teniendo la transmisión a través de Facebook. Bueno, oramos y con esto nos despedimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos aprender también de tus siervos, como en este caso de Moisés. Señor, que nuestra fe sea esa fe victoriosa que tú has establecido. Permítenos pues aplicar estas lecciones tan prácticas y tan preciosas, a fin de que podamos experimentar y dar testimonio de que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús. En su nombre lo rogamos y te lo agradecemos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo. Hasta luego.